Bueno, ya estamos de regreso en su programa Doctor en Casa y estamos hablando de la sexualidad, de disfunciones de sexualidad, tanto en el hombre como en la mujer. Y tenemos a los mejores expertos en el tema, al urólogo Marnes, que ahorita estábamos comentando sobre la disfunción eréctil, es en donde nos Exactamente, quedamos, ¿no? Y los factores de riesgo se platicaron. exactamente. Ok, y en la mujer también hay trastornos de la sexualidad. Claro, Sobre todo se ve mucho en cuanto a la lividez, ¿no? ¿Qué sí. es lo que pasa mucho en la mujer que se pierde esta lividez conforme pasan los años? Tiene mucha relación con, bueno, para empezar, gracias por invitarme. No, Tiene muy mucha bien. relación, la disminución del líbido, tiene relación con la menopausia o con la transición a la menopausia, en donde la cuestión hormonal, ya hablando médicamente, hace que nos bajen principalmente los estrógenos. Y los estrógenos y la testosterona también, que es otra hormona que también tenemos las mujeres, nos, a nivel también cerebral y todo, son sustancias muy importantes para poder tener el placer, ¿verdad? La erección y todo esto, porque las mujeres también tenemos una especie de erección al tener el orgasmo. Entonces, toda esta disminución de estas sustancias en el cerebro nos puede ayudar o nos puede llevar más bien a que tengamos una disfunción también sexual o del orgasmo o una baja en la libido pudiera producirse por esto. Sin embargo, tenemos pacientes muy jóvenes que todavía no están en esta etapa que pudieran tener algún tipo de disfunción también. Y bueno, pues muy conocido también todas aquellas mujeres que siempre se han preguntado si realmente han tenido un orgasmo en su vida o cómo es un orgasmo, ¿no? Ese tema siempre es como un tema muy que siempre está en boca de las mujeres, porque a veces no saben exactamente si lo que sienten es realmente relacionado con el orgasmo o no, y eso a veces no tiene que ver con la menopausia ni con la edad en sí. Fíjate, tanto en el hombre como en la mujer, los problemas de disfunción sexual, en su experiencia, ¿es más el trastorno o un problema psicológico o es más un problema orgánico? Yo pienso que en las mujeres es emocional, ¿verdad? Los temas, sobre todo, yo creo que culturales de nosotros los latinos, en donde siempre todo lo de la sexualidad se ha relacionado también con mucha culpabilidad. De niñas, ¿no? De chiquitas, porque así es como nosotros nos han educado. Y también la falta de educación a nivel de las escuelas, ¿no? Que realmente es la educación sexual es muy pobre y siempre es con riesgo. Si tienes sexo, te vas a embarazar. Si tienes sexo, vas a tener una infección de transmisión sexual súper grave. Y bueno, pues a lo mejor hay que tomar también algo de control en la juventud, ¿no? Para poder que no tengan estos riesgos, pero también creo que todo ese miedo causa en las mujeres mucha falta, a lo mejor inclusive de poder llevar a cabo una relación con placer o poder tener un orgasmo, que tengan cierto tipo de bloqueo y que sea más bien emocional que orgánico, la mayoría de las veces. Sí, Bien, también bien, bien. definitivamente el componente psicológico en el hombre es importantísimo porque emocionalmente o culturalmente lleva una emoción en donde está involucrada la virilidad y la virilidad pues tiene relacionada con el hombre ancestralmente y siempre se ha puesto con la erección y siempre es su fortaleza el ser macho, ser el que lleva el control y tiene mucho que ver hormonal pero también tiene que ser situaciones culturales en donde las primeras ocasiones que empieza su sexualidad sin información antes de cómo puede pasar, sin información, y sus primeras veces es un joven que se pone nervioso y que tiene no puede psicológicamente tener una erección y no está enfermo en realidad, nada más le pasó en ese momento, pero ya se queda con se podría decir, trauma, por decirlo de alguna Sí. manera, no sé si aplica el término psicológicamente ahí, pero ya empieza a tener un problema y psicológicamente ya se quedó con algo que no necesariamente era algo que tenía que haber experimentado, si tenía la educación o si tenía la información por parte de los padres. Y aquí en América Latina pues es un tabú y generalmente el hombre o las mujeres se ven aplastadas, avasalladas por la cultura del macho mexicano, el macho latino, en donde es el que domina. Y muchas veces cuando veo las parejas mayores en la consulta, que son los que más comúnmente veo como con disfunción eréctil, y está la pareja y muchas veces la pareja dice, no, pues es que ya no, y es que ya no estamos en edad.
Y realmente los hombres y las mujeres pues tienen que disfrutar la sexualidad durante toda su vida, independientemente de la edad. Eh, Sin embargo, pues ya afecta más hormonalmente a las mujeres. Ellas entran en un periodo de menopausia. En el hombre se dice andropausia, pero en realidad es un término que va más con una situación emocional que en sí hormonal. Entonces a las mujeres se les baja la producción hormonal completamente y llega al problema emocional ya. Puede ser una mujer joven que no conoció toda su vida una sexualidad plena y después sin hormonas pues menos le va a interesar. Entonces el hombre pues y ahí empieza la pareja a tener problemas. ¿Y ahí qué se puede hacer en el caso de la mujer cuando estamos en este proceso de la premenopausia, menopausia? Yo creo que, bueno, principalmente desde una edad previa que suceda esto, estar hablando con las mujeres, nosotros como profesionales, que yo creo que somos los que pudiéramos tener un poquito más contacto con ellas, en los cambios que se van a venir, ¿verdad?, con el tiempo, para poderles dar las herramientas que necesitan, ya sea a lo mejor restablecer su función hormonal, ¿verdad? Hay mujeres que, como comenta Marnes, o sea, sufrieron todo este tipo de cosas y luego todavía en menopausia, todavía el nivel hormonal más bajo, entonces sexualidad realmente nunca la han disfrutado. Entonces en esos pacientes hay que detectarlos, hay que hacer preguntas adecuadas para ver cómo se sienten y poderles dar una terapia adecuada hormonal, ¿verdad? Y pudiéramos restablecer su nivel hormonal a una mujer a lo mejor de 50 y llevarla a un nivel hormonal de una mujer de 30 años, ¿verdad? Se puede, claro que sí, o sea, con tanto tratamientos hormonales, suplementos, etcétera, y poder llevar una vida más plena en ese sentido, ¿verdad? En cuanto a ustedes, la experiencia que tengan a que envíen, al menos aquí en la ciudad, o si existe esas terapias matrimoniales de sexualidad, ¿son funcionales o no se lleva a cabo como tal? Sí, yo creo que son básicas, ¿verdad? Porque muchas veces son problemas que ya trae cada una de las personas o un problema de pareja que se puede ser solucionado con una terapia y no nada más, bueno, sí la cuestión psicológica emocional, pero también muchas veces en qué técnicas o de qué manera pudieran ellos llegar a un placer, ¿verdad?, mutuo, porque muchas veces las mujeres o la cultura es, pues que disfrute él y pues yo aquí me aguanto, ¿no? Y no siento nada, pero pues tengo que cumplirle al marido, ¿no? Es la típica, tengo que cumplirle, o a las mujeres mucho en la consulta, inclusive un término que me llama mucha la atención, dicen, es que mi marido me usa 3 veces por semana. Y tú dices, ¿me usa 3 veces por semana? O sea, ¿cómo es eso? ¿Cómo que me usa? O sea, ni que por un objeto. Pero esa es la cultura de personas ya más grandes, ¿verdad? A lo mejor, en donde lo que les explicaron cuando se casaron fueron tú con tu marido tienes que estar bien en ese sentido para que sea feliz, para que no se vaya con otra mujer. Y bueno, pues las mujeres a lo mejor ni sienten placer, pero saben que es una obligación, ¿verdad? Entonces, eso pues claro que debe ir cambiando, ¿no? Si hay en una terapia psicológica algo que nos pueda ayudar a decir, que debe haber placer mutuo, ¿verdad? De qué manera ella se pueda conocer y él se pueda conocer para que entre los dos pueda mejorar. Ahorita comentó, doctor, eso de la andropausia. Entonces, existe la andropausia, cuándo se presenta en el caballero y qué sucede. Como tal, el término andropausia puede, o sea, a diferencia de las mujeres, en el hombre se sigue produciendo testosterona toda la vida. Sí empiezan a disminuir los niveles de testosterona, pero no llegan a un nivel como en la mujer, que no hay hormonas. En el hombre siempre hay ciertas hormonas, pero su cuerpo también se empieza a hacer menos sensible a la testosterona, empieza a aumentar de peso, se aromatiza y se convierte en otra hormona, entonces eso le produce ciertos cambios. Pero como tal, la andropausia no es un término clínico o médico como tal, así, sino que involucra mucho situación farmacéutica en donde ya pueden abordarse temas de dar testosterona o puede llevarse como a un tema más psicológico o emocional que puede hacer, empiezan con el carácter, pero son cambios que se van teniendo a lo largo de la vida. No hay un cambio hormonal como una mujer que tiene menopausia, o sea, siempre va a ser menopáusica, ya no dejas de ser
menopáusica como mujer. Ahora, los síntomas pueden desaparecer y puedes cambiarlo, pero en el hombre no, como tal, no llega un punto en donde ya tienes andropausia. No. No, es un término que no podría ser clínico como tal. Es un término que va más allá con un conjunto de pues síntomas, trastornos emocionales, trastornos de un poco de conducta, que sí van teniendo que ver con la respuesta no tan adecuada a la testosterona, pero como tal no existe. Bueno, y ahorita que hablamos de lo psicológico, pasando más a los temas orgánicos, que son pues lo que realmente se puede dar un manejo no médico contundente, pero ahorita hablamos de los factores de riesgo en el sexo masculino. En el femenino hay factores de riesgo para tener problemas en la Pues sexualidad con enfermedades de fondo. Pues las enfermedades que siempre nos van a afectar, como la obesidad, la hipertensión, la diabetes, todo eso tiene que ver en cierta manera porque siempre en ese tipo de enfermedades hay una disminución a lo mejor del flujo venoso o es una como una disfunción, digamos, también. El orgasmo femenino también es una especie de erección, ¿verdad? Y tiene que ver mucho todos los vasos que tenemos en esa área. Entonces, si tenemos una disfunción a lo mejor a nivel vascular, hipertensión, diabetes, alguna situación así nos puede ayudar a que pues tengamos más riesgo de poder caer en eso. Sin embargo, no es algo que ya por tener la enfermedad vas a caer en una disfunción sexual femenina. Sinónimo, vaya. No es sinónimo, pero puede afectar, ¿verdad? Y obviamente esto, ya hablando de problemas de sexualidad, sobre todo en matrimonios, pues es uno de los problemas también de la infertilidad, ¿no? Porque a veces piensas que es por infertilidad, a veces no hay una relación adecuada, ¿no? Sí, Sí, hay también. casos y la diabetes puede llevar a otros casos o otros problemas como eyaculación retrógrada, que da un problema de fertilidad. Pero regresándome un poquito y abordando otro tema muy importante de sexualidad masculina, es la eyaculación precoz, en donde tiene un componente psicológico muy importante. Y hay personas o hombres, al igual que las mujeres que nunca han tenido un orgasmo, hay hombres que nunca, toda su vida han tenido eyaculación precoz y nunca han podido completar una relación sexual plena porque tienen el orgasmo antes de 1 minuto o antes de los 2 minutos, cuando todavía para la mujer es muy difícil poder llegar a un clímax o a un orgasmo. Entonces este problema de eyaculación precoz, que en definición tendría que entrar en menos de 2 minutos una eyaculación, tiene un componente psicológico muy importante. Y si no se aborda médicamente y psicológicamente, no va a haber una terapia adecuada. O sea, si nada más le das el tratamiento, a la siguiente vez que regresa a la consulta, puede seguir exactamente igual. Igual con la función eréctil. Si no lo complementas con un abordaje psicológico, de pareja, emocional, hasta de casi que echarle porras al paciente para que pueda completar su actividad sexual, a la siguiente consulta llegan igual a pesar del tratamiento. Bueno, vamos ahorita a un corte comercial. Ya saben que este programa se nutre mucho con sus preguntas, así que cualquier duda, llamen a nuestras líneas telefónicas. Ahorita regresamos después de este corte comercial. Ya llegaron las preguntas, siga comunicándose y mande su mensaje por WhatsApp. Volvemos.